inevitable no acordarse de Donkey Kong y de esa canción en particular cuando uno habla del mar, que es un poco donde nos invita este juego del día, Toskasi. Es un juego chileno, enviado de hecho por los chicos de Within Play, así que muchas gracias a ellos siempre por su apoyo, Chilo y Dani. Y es un juego bien interesante, está muy centrado en un contexto más bien educativo, pero aún así incorpora muchas mecánicas y varias cosas interesantes que lo hacen un juego desafiante, tanto contra otros jugadores como contra uno mismo. Hay harta estrategia también detrás, así que vamos a conocerlo. Toskasi es un juego para 2 a 5 jugadores. Esta es la segunda edición del juego y no puedo dejar pasar este detalle que lo comentaron de hecho los mismos autores en una transmisión. Si uno se acerca a esta portada va a encontrar que está llena de detalles. Aquí atrás andan algunos peces, aquí uno empieza a acercarse más y se da cuenta de los diferentes tipos de coral que existen. Está llenísimo de detalles. No voy a nombrar ningún pez en específico para no arriesgarme a decir una especie equivocada, pero cuando lo tengan en su poder y lo vean, por favor, fíjense en la cantidad de detalles que tiene este juego. Es muy similar a Kurruf, pero si no han jugado Kurruf, de todas formas vamos a explicarlo desde cero, como es tradición en este canal. Así que no hace falta que ya lo hayan jugado. Y también hay algunas diferencias, así que ahí lo podemos dejar más para el final, para poder hacer algunas distinciones. Reglamento bastante simple, con varios detalles también en relación a cómo funciona el juego, muy centrado en el contexto educativo, insisto, van a aparecer hartos conceptos como biodiversidad, cadena trófica y otros elementos muy interesantes relacionados con el contexto del juego. Y de hecho también aquí, si ustedes se fijan, dice asesoría y validación de contenidos, porque esto no es aleatorio, está muy bien estudiado y muy bien logrado en ese sentido. Tenemos aquí un tablero central. Hartos componentes que vamos a ver enseguida porque me interesa que vean el tablero, que es muy bonito, quizá uno de los sellos de este tipo de juegos. Donde, como decía al principio, no es solamente el mar. Tenemos 4 áreas distintas. Tenemos las playas de arena, las playas rocosas, los humedales y los pélagos. Y aquí tenemos un contador de puntaje donde vamos a irlo recorriendo. El primero que llega a los 50 puntos es el ganador. Diferentes símbolos que también van a estar explicados en detalle enseguida. Independiente de la cantidad de jugadores, cada jugador va a recibir un cubo de un color y un meeple del mismo color. La idea es que uno va a ayudarnos a recorrer el sendero y otro va a ayudarnos a recorrer la tabla de puntuación. Así que si somos 2, 3, 4, 5, no interfiere mucho. La idea es que cada uno reciba un par para poder dejar uno recorriendo el sendero y otro recorriendo la puntuación. Después, si seguimos aquí explorando la caja, vamos a encontrar que trae 2 dados. Nada del otro mundo en ese sentido, de números del 1 al 6. Un token que nos va a expresar si es de noche o es de día, porque distintas cartas tienen distintas habilidades si es de noche o es de día. Tenemos también algunas ayuda a memoria, muy útiles por lo demás, porque nos explican cómo es la secuencia del turno, qué va primero, qué va después. Y por el reverso tenemos la simbología de cada una de las cartas y otros elementos más que nos van a ayudar mucho durante el juego. Pero que están muy relacionadas con todo, por cierto. Muchos de estos elementos se ven aquí en el tablero. Entonces, si no estamos muy seguros de qué hace qué, podemos revisar esta carta y ahí nos vamos a ir recordando. Tenemos 3 tipos de barajas distintas, o 3 tipos de mazos distintos, que de hecho esto se puede retirar. Es muy útil. Esto lo dejamos fuera por mientras. Y estas barajas son de biodiversidad, que son 2 montones porque son muchas cartas. Tenemos cartas de la sabiduría de la naturaleza, con este símbolo aquí detrás. Y estas cartas que son de factor humano. Se me queda una acá atrás. Aquí están. Con estas 3 barajas vamos a realizar diferentes acciones durante el juego. Las principales quizás son estas, porque con estas vamos a ir puntuando la gran cantidad de puntaje dentro del juego. Y que son las cartas de animales, o de especies mejor dicho. También hay flora y fauna, así que no me atrevería a hablar exclusivamente de animales. Que tienen un número aquí, tienen distintos símbolos, que uno ya empieza a relacionar esos símbolos con estos de aquí. Por ejemplo, me aparece ese símbolo de ahí, y yo veo acá dice, es invertebrado, perfecto. Y el de abajo dice que es zooplancton, perfecto, entonces ya me va quedando claro. Esta, por ejemplo, es invertebrado porque me acuerdo haberlo visto aquí, y ahí uno ya va aprendiendo un par de detalles. Esta, por ejemplo, busco el símbolo acá, dice que es macroalga, perfecto. Y ahí voy entendiendo un poquito mejor cómo funciona esto, porque con esto vamos a ir haciendo escalas, que pueden ser de 3 cartas o de 4 cartas. Si son de 3 me van a dar 5 puntos, si son de 4 me van a dar 7. Y la escala obviamente va del 1 al 4.
Los de 1, si se fijan aquí, como dice, son productores. Los de número 2 son herbívoros. Los del número 3 son depredadores, que están por aquí, en color naranjo. Y los 4, le voy a decir carroñero, pero sé que no se le dice carroñero. Aquí están los de número 4. Que de hecho aquí aparece el nombre técnico. Son detritívoros, eso. Que se alimentan de restos. Ya aprendimos una palabra nueva hoy día, detritívoros. Entonces, estas cartas son las que vamos a ir robando de la baraja de cartas. Pero no son las únicas. Porque también tenemos algunas cartas que son de parásito, que tienen la letra P. Y otras cartas que funcionan en 2 niveles distintos de la cadena trófica. Así que también nos van a ayudar algunos pasos o algunos elementos dentro del juego. Así que esto se baraja y se deja aquí a un costado. Las cartas de sabiduría de la naturaleza, tenemos 2 oportunidades dentro del juego para poder usarlas, que puede ser antes de mover nuestro peón o después de mover el peón, nunca ambas, solamente una. Y tienen aquí una pequeña descripción y la ejecución de la habilidad. Tiene un texto que nos habla de algunos detalles, algunas cosas más bien místicas a veces, pero que tienen aquí muy explicado su acción de acuerdo a cada una de ellas. Así que ahí las podemos ir revisando después en detalle. Y estas cartas de incógnita también, algunas son positivas, otras son negativas, que tienen que ver más que nada con el impacto humano en la naturaleza. Y como digo, algunos son positivos, pero otros son negativos. Así que podemos ganar puntaje, perder puntaje, ganar cartas, perder cartas. Ahí se pone un poquito complicado. Pero esos son los componentes del juego. Si se fijan, es bastante simple. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Lanzar nuestros dados, recorrer estos senderos, recorrer estas diferentes zonas del mar, jugar cartas, armar cadenas y en base a eso sumar puntaje. Ser el primero en llegar a los 50 puntos. Vamos a dejar el token de día y de noche por el lado de día y cada jugador va a lanzar un dado. El que saque el número mayor va a ser el que va a iniciar y desde ese jugador vamos a ir jugando hacia la izquierda. Supongamos que vamos a jugar 3 personas. Van a necesitar igual un espacio no grande de mesa, pero también es bueno que dejen sus cartas un buen espacio para sus cartas, porque nuestras cartas no van en la mano, sino que se van a ir jugando y vamos a ir armando nuestras cadenas aquí frente a nosotros. Así que es bueno tener un espacio prudente para dejar sus cartas. Aunque también hay un máximo de 6 cartas y la idea es que apenas vayan formando sus escalas las vayan descartando para ganar puntaje. Así que no se va a llenar de cartas, pero siempre es bueno tener un espacio prudente para poder jugar tranquilamente. Así que vamos a elegir 3 jugadores al azar. Vamos a dejar sus cubos respectivos aquí en la partida. Los demás aquí al centro. Estas cartas que se revuelven. Le podemos entregar a cada uno esta tarjeta para irse recordando. No es obligación, pero la idea es que se pueda hacer. Y empieza la partida. Tiene una secuencia de turno muy clara, muy concreta, que vuelvo a repetir, está muy fijada aquí. Vamos a repasarla muy a grandes rasgos y después la vamos a detallar cada una de ellas. Porque lo primero que se hace es lanzar ambos dados y elegir uno de los valores. Puede ser el valor más alto, el valor más bajo, cada quien es libre de decidir. E inmediatamente, si tuviese, puedo usar uno de los poderes de sabiduría de la naturaleza, que me van a permitir moverme hacia otros lados, activar otras cosas. Hay hartos detalles ahí escondidos. Después voy a mover el peón la cantidad de número que aparece en el dado que elegí, de acuerdo con el sendero que acabo de elegir. Por ejemplo, si elijo este sendero de aquí y el número 2, avanzaría 2. Después vamos a activar el casillero donde acabo de caer. Vamos a explicarlo también en detalle enseguida. Después, nuevamente, si es que no usé sabiduría de la naturaleza, puedo usarla ahora. Si es que tengo escalas realizadas frente a mí, las voy a cobrar para poder puntuar y avanzar en el tablero. Y después, si es que tengo más de 6 cartas, al final de mi turno tengo que ir descartando hasta quedarme solo con 6. Ese es el orden del turno. Lanzamos dados, elegimos uno, vamos a jugar una de estas cartas si es que queremos o no, vamos a avanzar, vamos a ejecutar la acción. Si es que no había ocupado esta carta, ahora sí puedo usarla, perfectamente puedo pasar el turno sin usar ninguna de estas cartas. Cobramos escalas si es que hay escalas para cobrar y descartamos cartas si es que tengo más de 6 aquí en mi poder. Y eso después se repite para el jugador de la izquierda. Lanza los dados, hace todo lo demás, hacia la izquierda. Lanza los dados y así hasta que alguien llegue a los 50 puntos. Esa es la esencia del juego, bastante simple. Ahora viene lo entretenido. Entender cómo funciona cada una de las cartas y cómo funciona cada uno de los símbolos. Porque cuando yo lanzo ambos dados y elijo un número, tengo que elegir bien hacia dónde quiero ir.
algunas de estas cartas, por ejemplo, me permiten transportarme a otras áreas. Si estoy aquí, por ejemplo, es distinto moverme 5 en este a moverme 5 desde una área de acá, porque ahí podría caer en otro símbolo. Y si se fijan, lo que a mí me interesa es formar escalas tróficas. Y aquí los herbívoros abundan más, porque tienen el número 2. Aquí los depredadores abundan más, tienen el número 3. Acá los productores que tienen el número 1 y acá los de número 4. Entonces, si estoy buscando cartas de valor 3 para formar una escala, me conviene irme para acá, porque ahí tengo más probabilidades de que me salga esa carta que ando buscando. Y eso se refiere a los símbolos con número aquí. Lo que va a ocurrir es que yo caigo en ese número, voy a tomar la baraja, voy a voltearla y voy a buscar la primera carta que aparezca con ese valor. En este caso sacaría esta de número 2. Y esto se devuelve acá. Y esta la pongo frente a mí. Ese habría sido mi turno, si es que no quiero seguir utilizando más cartas, pero sacar número 3, número 4, número 1, número 2 me va a permitir tomar esta baraja, voltearla y buscar la más próxima carta que tenga ese número. Me permite hacer de mejor forma mis escalas. De hecho, estoy pensando mejor, voy a dejar estas cartas aquí para que las puedan ir viendo bien, porque estas se van a ir robando a medida que va avanzando el juego. Entonces ahí tendría una primera carta. Y si se fijan, las cartas tienen dos habilidades en colores distintos. Algunas tienen solamente una, pero esta tiene en color blanco y en color amarillo. La de color blanco se activa inmediatamente cuando entra en juego. Y la amarilla es una especie de habilidad permanente que va a ser ejecutada mientras esta carta esté en mesa. Entonces, por ejemplo, esta cuando la juego dice Herbivoria devora una macroalga ganando 2 puntos. Entonces voy a ver a los demás jugadores quién tiene ese símbolo de macroalga y la voy a eliminar. Le dificulto más a armar su escala. Y la otra habilidad dice camuflaje, evita perder puntos. Bastante positivo. Porque insisto, hay cartas, sobre todo de estas, de factores humanos, que van a hacer perder puntos. Pero gracias a esta carta no voy a perder puntos. Eso pasa cuando caigo en un lugar que tenga número. ¿Qué pasa si caigo en esta carta que tiene los 4 números? Básicamente tomo la carta superior y la robo. En este caso, por ejemplo, me salió la carta con un número 1, así que la voy a dejar aquí. Y ya estoy formando mi escala, si se fijan, porque es del 1 al 4 o del 1 al 3, y aquí tengo 1, 2. ¿Qué dice esta? En blanco, flotabilidad a la deriva. Avanza al siguiente casillero y actívalo. Perfecto, turno doble. Y ahí vamos a explicarlo enseguida cómo funciona esto, pero básicamente es dar vuelta a esta carta y leerla para ejecutar lo que aquí dice. Y lo amarillo dice... Fotosíntesis, en cada uno de tus turnos gana un punto. Perfecto, pero si se fijan, tiene un símbolo aquí al lado. Ese símbolo lo recordarán de esto de aquí, que se activa solamente cuando es de noche. Entonces, como estamos de día, no se va a activar. Y esa es una condición, una variable bien interesante, porque a veces nos va a convenir jugar de día, a veces de noche. Y hay varias cartas que nos van a permitir que cambie eso. Lo puedo hacer yo, lo puedo hacer otros jugadores. Independiente de quién lo haga, nos va a afectar a todos. Después, como les decía, tenemos este símbolo de interrogación, que si yo caigo en ese símbolo, saco una carta y la leo. Por ejemplo, esto dice, buenas políticas ambientales. Las políticas medioambientales que consideran tanto el desarrollo social, económico y medioambiental no comprometen el bienestar de las generaciones futuras. Las buenas políticas ambientales, dice entonces, han permitido repoblar el ecosistema, por esto gana una carta de biodiversidad y 2 puntos. Como yo la di vuelta y yo la leí, saco una carta de biodiversidad y avanzo 2 puntos. Y esa habría sido la acción por haber caído en ese casillero. Hay otras cartas, como por ejemplo esta, que está en rojo porque tiene una acción negativa, que se llama pérdidas de zonas pesqueras, y dice debido al desequilibrio en los ecosistemas, todos los jugadores pierden 2 puntos. El jugador que tenía esta carta no va a perder esos 2 puntos, pero los que tienen la oportunidad de perderlo, lo van a perder y van a retroceder. Así que también le da un poco más de dinamismo al juego. Si caemos en estas casillas, que tienen el símbolo de sabiduría de la naturaleza, básicamente saco la carta. La puedo leer en voz alta, la puedo dejar para mí simplemente porque recuerden que la puedo ir jugando en mis turnos. Y ahí, en ese caso, vamos a ir haciendo sus acciones en base a cuándo la haya utilizado. Por ejemplo, esta dice mutualismo. Puedes intercambiar tu peón por el de otro jugador, activando el casillero donde te reubicaste. Además, ambos ganan 2 puntos. Otras cartas, por ejemplo, dicen puedes reactivar cualquiera de tus depredadores. Los de 3. Entonces, perfecto. Los que tenían la habilidad blanca que se ejecutaron cuando entraron en juego, puedo elegir uno y utilizar su habilidad nuevamente. Así que también va beneficiándonos. Pero si se fijan, esa es la lógica del juego.
Y después tenemos también estos símbolos de aquí que se relacionan con el área en la cual se encuentran. Si se fijan, este símbolo de aquí se repite aquí, este símbolo de aquí se repite aquí. Y básicamente lo que va a ocurrir es que cuando caiga en esa casilla, en esta de aquí por ejemplo, voy a puntuar todas mis cartas que tengan ese símbolo. En este caso no tengo ninguna con ese símbolo, pero si se fijan, van a ir apareciendo más adelante cartas que efectivamente cuentan con simbología. Algunas tienen una, algunas tienen dos. Entonces si esta estuviese jugada aquí y yo caigo aquí, entonces me va a entregar un punto por cada carta que tenga con ese mismo símbolo. Si tuviese 6, gano 6 puntos. Si tuviese 3, ganaría 3 puntos y así, de acuerdo al lugar donde caí. Entonces aquí volvemos un poco al tema de dónde me conviene ir o hacia qué sector del tablero me conviene ir. Si tengo varias cartas con ese símbolo, quizá me conviene irme para este sector porque puedo puntuar más. Y eso es lo que uno va a ir resolviendo. Después viene la parte principal de la puntuación que tiene que ver con la formación de escalas. Y eso es lo que vamos a explicar aquí en detalle. Porque recuerden que al final de mi turno debo cobrar las escalas que puedo cobrar. Y en este caso podría cobrar esta escala porque tiene 3 cartas seguidas. 1, 2, 3. Y recuerden que las escalas de 3 van a valer 5 puntos. Pero también algunas cartas me entregan más puntaje. Por ejemplo, esta dice 2 puntos a la escala. Y esta dice 1 punto a la escala. Entonces, completo esta escala, tengo 5 puntos, más 2, más 1, serían 8 puntos. Esto se descarta y sumo mis 8 puntos. Fácil y bonito para ganar puntaje, pero ya no tengo esas cartas, entonces si caigo aquí ya no voy a tener tanto puntaje y esto va cambiando y va en movimiento constante. Pero también está la alternativa de haber jugado una carta, la vamos a dejar aquí en breve para explicarlo, una carta de parásito. El parásito de por sí es una bonificación a esta escala, que me va a entregar más puntaje. En este caso, muy importante, el parásito no reemplaza una carta en la cadena trófica. Por ejemplo, si no tuviese la número 2, no puedo jugar 1, parásito y 3. Esto no estaría formando una escala. Esto sí es una escala, porque tiene 3 números seguidos. Esto de aquí sería una escala de 4, por ende serían 7 puntos, más todos los puntajes que me entrega la bonificación. Lo que sí funciona como comodín son estas, de doble nivel trófico. Y en este caso yo elijo si funcionan como un 2 o como un 3. Entonces, si no tuviese esta carta, perfectamente puedo jugar esta, que funciona como un 2, y ahí tengo mi escala ya formada. Entonces, ahora sí puedo puntuarla. Y la verdad es que ese es el juego, así funciona, es simple. Tiene hartos factores que son un tanto familiares en relación a otros juegos, el tema del tablero y la puntuación para ir avanzando, y que la verdad es una ayuda visual bastante buena. Así que ahora vamos a hacer una pequeña partida simulada para 3 jugadores para que vayan entendiendo mucho mejor cómo funciona esto. Esto va aquí. Entonces lanzamos los dados, vamos a hacer un orden de turno desde morado, rosado y verde. Entonces, jugador morado va a ser el primer jugador, va a lanzar ambos dados. Obtiene el 4 y el 5. ¿Hacia dónde quiere irse el jugador morado? Quiere irse al Pálagos. Perfecto. No tiene cartas de sabiduría, así que no va a activar nada. Y avanza 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sale aquí, toma esta carta, la lee. Buenas políticas ambientales, la habíamos leído ya. Y me da una carta de biodiversidad, que la vamos a dejar aquí en juego. Y gano 2 puntos. Jugador morado gana 2 puntos. Perfecto. Vamos a dejar aquí bien separado jugador morado, jugador rosado y jugador verde, para tener bien las escalas. Y este vamos a dejarlo aquí. No tiene más de 6 cartas, así que no descarta nada. No tiene escalas para puntuar, así que no puntúa. Le toca al siguiente jugador a la izquierda. Jugador rosado lanza sus dados y tiene un valor 3 y un valor 5. Jugador rosado se va a ir para acá. Así que saca 1, 2, 3. Cayó en un símbolo también de factor humano. Tomó la carta, la lee. Es la misma carta que ya habíamos visto antes, que debido al desequilibrio en los ecosistemas, todos los jugadores pierden 2 puntos. No puedo perder más de 0 puntos, así que este jugador morado lamentablemente vuelve atrás. Y ese fue su turno, porque no tiene 6 cartas, no tiene escalas, así que le toca al verde. Verde lanza los dados, tiene un 2 y tiene un 6. Precisamente va a elegir el 6. Empieza a ver cuál le puede servir, se va para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cayó en este símbolo, por ende roba una carta. En este caso es un panchote, que es un crustáceo. Y dice herbivoria, devora una macroalga ganando 2 puntos. No hay macroalga en juego, por ende no se la puede comer. Y lo de abajo dice evitas perder puntos. Pero eso queda como habilidad permanente. Siguiente jugador ahora, el morado. Lanza los dados. Tiene el 4 y tiene el 2. Sigamos para acá. 1, 2, 3, 4.
Esto queda por aquí, saca su carta y tiene una de valor 4, que dice que es un crustáceo cangrejito de roca. Ahí lo tenemos. Tiene 2 habilidades amarillas, así que no va a hacer nada cuando entre en juego. Pero dice que si muere un animal invertebrado, que tiene ahí el símbolo, o vertebrado, ahí sí se puede ver bien, en ese caso gano un punto. Y si muere esta carta, lo barajo en el mazo de biodiversidad y gano 2 puntos. Así que vamos a dejarlo ahí por mientras. Perfecto, jugador rosado entonces lanza sus dados, tiene un 3 y tiene un 6. Si suma 3 caería aquí, si suma el 6 caería acá. Así que no tiene cartas todavía, hagamos eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, caería acá. Con tomar el rosado aparece. Así que va a sacar una de estas cartas, la va a leer, dice que puedo intercambiar mi peón por el de otro jugador activando el casillero donde me reubiqué y gano 2 puntos. La vamos a dejar ahí por mientras, no la voy a usar. La vamos a dejar aquí para acordarnos que es del jugador rosado. Eso fue todo. Lanza los dados al siguiente jugador verde, tiene un 4 y tiene un 2. Vamos a ir acá, 1, 2, porque saca ahora una carta número 3. Como ya tiene la 2, ahora está más cerca de armar una escala. Da vuelta a la baraja, busca la primera que tenga número 3, número 3, número 3, número 3. Perfecto, se encontró una anémona. Y dice tentáculo urticante. Los demás jugadores tiran un dado. Los que saquen 1, 2 o 3 pierden 2 puntos. Y la habilidad amarilla dice simbiosis con bacterias. En cada uno de mis turnos gano un punto, pero es cuando es de día. Así que esta la dejo aquí. Es de día, así que gano un punto. Yo soy el jugador verde. Y el jugador morado va a lanzar un dado. Sacó el 2, así que pierde 2 puntos, no tiene puntaje para perder. Y el rosado saca el 1, pierde puntaje, no tiene puntaje para perder. Así que va ganando el verde por ahora. Le toca al siguiente jugador morado, lanza ambos dados. Tiene un valor 4 o el 1. 1, 2, 3, 4. Saca esta carta. Le da lectura. Dice que por un exceso de turistas en zonas reproductivas, todos deben barajar un animal vertebrado o invertebrado en el mazo de biodiversidad. Así que van a tener que desarmar un poco sus escalas y van a tener que revolverlo aquí. Y si se fijan, ese es el juego. Tiene un nivel de interacción bastante alto. No es tan fácil llegar a los 50 puntos. Cuando se empiezan a formar las escalas, ahí empieza a ser más fluido el ganar puntaje, pero es difícil armar la escala, si se fijan, porque puse carta, me la quitaron, puse otra carta, me la quitaron, y así vamos a estar constantemente. Pero la verdad, ese es el juego Toscasi. Diferencias con Kurruf. Tiene el factor día y noche, que es un factor que antes no estaba. Siento que las cartas interactúan más entre ellas, lo cual es bastante positivo, porque si bien está la experiencia educativa dentro del contexto de juego, uno también busca la experiencia que sea un poco más confrontacional o competitiva, porque también es atractivo el juego. Así que este nivel de competencia más directo, o yo poder decir, mira, jugué esta carta, así que voy a robarte esta carta, y después el otro jugador viene a cobrar venganza, es un elemento que igual es llamativo en este tipo de juegos. Así que se aprecia esa evolución en ese sentido. Otra regla que estaba en Kurruf era poder jugar una partida un poco más breve hasta los 33 puntos. Aquí no existe, pero en realidad es fácilmente acordable entre los jugadores. Si no quieren jugar hasta los 50, acuerdan hasta los 20, hasta los 30, hasta los 40. Va a depender de cada uno de los jugadores y del acuerdo al que lleguen. Pero la verdad es que no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. Y eso es lo que hace a Toscasi un juego interesante. Así que muy recomendado Toscasi.